Hola, buenas tardes. Hoy les voy a exponer el ejercicio número 2, taller mecánica de fluidos. Mi nombre es John Freddy Méndez. Entonces, un sifón bombea agua desde un depósito grande hacia un tanque más abajo, que está inicialmente vacío. El tanque también tiene un orificio de bordes redondeados a 15 pies hacia abajo de la superficie del depósito, en donde el agua sale del tanque. Tanto el diámetro del sifón como el del orificio son de 2 pulgadas. Ignore las pérdidas por fricción, determine hasta qué altura llegará el agua en el tanque, en el equilibrio. Entonces hicimos el siguiente diagrama de cuerpo libre. Este va a ser nuestro depósito. Entonces el agua del depósito va a salir por acá. Tomamos como 4 puntos de referencia. Este fue nuestro primer punto. Entonces es cuando el agua queda libre con la superficie. Nuestro segundo punto viene al fondo, donde están los orificios, de salida del tanque. Nuestro punto 3 va a ser acá cuando el agua está apenas entrando al tanque. Nuestro punto 4 es cuando en el instante ya que sale el agua. Este va a ser nuestro. Entonces nos dice que a qué altura el tanque va a estar en equilibrio, ¿cierto? Esto se va a llenar de agua. Esto se va a llenar de agua hasta el final. Entonces dice que a qué altura va a estar esta el tanque. Entonces esta altura la notamos como H. Esta va a ser nuestra altura H. Bueno, hacemos nuestro análisis entre los puntos 1 y 2. Bueno, en esta imagen pues ya habíamos dicho que es nuestro punto 1, nuestro punto 2, nuestro punto 3, nuestro punto 4. Nuestro punto 4, pues esto se va a llenar de agua. Este diámetro nos lo dan, que es de 2 pulgadas, y va a ser el mismo del orificio de acá donde se va a estar expulsando el agua. Este orificio también va a ser de 2 pulgadas. 2 pulgadas. Entonces tenemos que el diámetro es igual a 2. Y nos referimos a ese diámetro porque solo tenemos uno. Entonces, sabiendo que nuestro punto 1, 3 y 4 es igual a la presión atmosférica, esto pues lo podemos confirmar en el siguiente diagrama. Pues acá en el punto 1 está en contacto con la atmósfera, entonces nuestra presión va a ser la atmosférica. El punto 3 también va a estar en contacto con la atmósfera. En el punto 4, cuando el agua está saliendo, sale a la atmósfera, entonces va a ser igual a la presión atmosférica. Bueno, nos preguntan este H. Este H nos lo pregunta. Este H. Entonces, aplicando el principio de continuidad, tenemos lo siguiente. Ecuación de Bernoulli, obtenemos lo siguiente. La presión 1 dividido en el peso específico más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado dividido en 2G es igual a la presión 2 dividido en el peso específico más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2G. Bueno, de esta ecuación pues cancelamos lo siguiente. Esto va a ser 0, pues según lo explicado en clase y la teoría, pues nos dice que cuando la velocidad, cuando el fluido está en una superficie muy grande,
debido al diámetro, pues esto nos va a tender a cero, esta velocidad va a tender a cero, y más si es un número elevado al cuadrado, esto va a tender a cero. Del otro lado de la ecuación, la presión 2 dividido en el peso específico más Z2, la cancelamos, esto da 0, ya que Z2, este es nuestro Z2, la altura del punto 2, y es 0 porque es nuestro nivel de referencia. Z1 decimos que es 15, Z1 decimos que es 15 pies. Listo, pues sabiendo que, y sabemos que nuestra presión 2 es igual a la presión atmosférica más la del tanque, entonces obtuvimos lo siguiente, y reemplazando en la ecuación, tuvimos que la presión atmosférica, la presión 1 es igual a la presión atmosférica dividido en el peso específico más Z1, es igual a la presión 2, que la presión 2 es la presión atmosférica más PGH, dividido en el peso específico, más la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2G. Entonces, estos términos se van, este y este se va. Entonces acá separamos variables, se cancelan estos dos. Y el peso específico, esto tenemos que en este caso esto va a ser igual al peso específico del agua, entonces estos dos se cancelan. Entonces nos queda acá estos dos se cancelan y nos quedaría solo Z1 menos H igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad 2 al cuadrado y en 2G. Entonces, solucionando la ecuación, tuvimos que la raíz 2G factor de Z1 menos H es igual a la velocidad 2 entre el punto 1 y 2. Entre el 3 y el 4. Entonces, sabiendo, bueno, acá otra vez volvemos a hacer los puntos. Entonces, 1, este va a ser nuestro punto 1, nuestro punto 2, nuestro punto 3 y nuestro punto 4. H no lo sabemos. H no lo sabemos. Esto es igual a 15 pies. 15 pies. 15 pies. 15 pies. Entonces tenemos que nuestro Z3 es igual a H. Pues Z3, que nuestro punto 3 es apenas está comenzando el tanque. Acá, la altura del tanque es nuestro punto 3. Entonces decimos que el área 2 y el área 4 son iguales. Entonces el área 2, claro, porque acá sale, acá sale. Entonces, sabiendo que, pues como estos dos son iguales, ¿verdad? Entonces, sabiendo que estos dos son iguales, sabiendo que el caudal 2 es igual al caudal 4, entonces sabiendo que estas dos áreas son iguales, estas dos se cancelan. Entonces, sabemos que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 4. Pero pues como aún no tenemos la velocidad 4, entonces esto es lo que vamos a hacer en el análisis entre 3 y 4 para despejar la velocidad 4, que es la que necesitamos para poder igualar ecuaciones. Entonces tenemos que la presión 3, ya sabemos que es igual a la atmosférica, más Z3, que Z3 es mi H en este caso, más la velocidad 3. Entonces, ya sabiendo en la teoría que pues en un tanque la velocidad siempre va a tender a cero debido como a la diferencia como de volumen, de áreas, sabiendo esto, entonces esto siempre va a tender a cero. Entonces esta la vamos a cancelar. Tenemos que la presión 4 es igual a la presión atmosférica más
dividido en el peso específico más la velocidad 4 al cuadrado dividido en 2g. La velocidad 4 acá sí existe, ya que acá sale con una velocidad, pero entonces mantenemos esta área. Un instante antes de salir. Entonces obtuvimos lo siguiente: estas dos se van, la presión atmosférica, pues vemos que la presión 4 también es atmosférica, estas dos se van, entonces me queda que Z3, o sea mi H, es igual a la velocidad 4 al cuadrado dividido en 2G. Obtuvimos que H es igual a eso, entonces la velocidad 4 va a ser la raíz cuadrada de 2GH. Entonces este lo pasamos acá a multiplicar y le sacamos raíz para eliminar el cuadrado. Entonces ya podemos igualar ecuación. Entonces, sabiendo que nuestra velocidad 2 es igual a la velocidad 4, entonces tenemos lo siguiente: que la raíz cuadrada de 2g factor de z1 menos h es igual a la raíz cuadrada de 2gh. Entonces este 2g se va con este 2g. Entonces nos queda que z1 menos h es igual a h. Entonces ya sabemos cuánto es z1, ¿verdad? Entonces queda z1 es igual a 2h. Entonces, como sabemos cuánto es z1, podemos determinar h. Entonces z1, h va a ser z1 dividido 2. Entonces, como nuestro z1 es igual a 15, entonces 15 dividido 2, y obtuvimos la altura donde está en equilibrio. Entonces, cuando está en equilibrio, este es nuestro h. Entonces este h va a ser igual a 7.5 pies. 5 pies. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo el video. Espero hayan comprendido.